se están enojando conmigo porque han visto que yo he sanado a todos los hombres en el Sabbat. Entonces muchos se lo encontraron que estaba quebrantando el día de reposo, porque esperaban que Cristo esté descansando y no haga trabajo de milagro, prédicas o cualquier tipo de función que rompa con la naturaleza o cualquier tipo de labor físico. Lo primero que hay que entender es que no hay alguien más justo que Dios. Dios es más justo que los hombres. Por lo tanto, cuando Dios es más justo que los hombres, la Biblia fue establecida para agradar a Dios y para que los hombres encuentren el cambio en su vida para agradar a Dios. La Biblia está hecha para el agrado de Dios y para que el hombre cambie a vivir un modo que le place a Dios. El versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Estudio bíblico, escudriñando las Escrituras, enseñanza profunda. Ya comienza Revelación Bíblica. Dios le bendiga y Dios le guarde. Su hermano Rafael Paredes, aquí desde el Ministerio del Evangelio, su programa Revelación Bíblica. En estos momentos vamos a hablar al respecto del Sabbat, sea el día de reposo. Alabado sea el nombre de Cristo. Muy importante, ten atento, noten las citas bíblicas para que puedan entender la profundidad que hay en esto, conforme a la revelación de Dios y Cristo y el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Rápidamente vamos a entrar al libro de Juan, capítulo 7, versículo 22. Del 22 al 23. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en el sábado circuncisaba al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el sábado sané todo hombre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe algo? Primero da una explicación al respecto de lo que es el Sabbat, al respecto de lo que es la ley y el establecimiento. Entonces Cristo empieza a preguntarle a ellos: ¿se están enojando conmigo porque han visto que yo he sanado a todos los hombres en el Sabbat? Lo primero es que tenemos que examinar es lo que Cristo hizo. Es un trabajo espiritual. Por cuanto estaba sanando, por cuanto laboró, entonces muchos se lo encontraron que estaba quebrantando el día de reposo, porque esperaban que Cristo esté descansando y no haga trabajo de milagro, prédicas o cualquier tipo de función que rompa con la naturaleza o cualquier tipo de labor físico. Y vámonos a lujo y detalle para que puedan ver de dónde vienen estas cosas y para dónde Cristo quiere llevarnos a nosotros en el día de hoy. Cuando examinamos aquí en el libro de San Mateo, vayan buscando el libro de San Mateo capítulo 12. En el libro de San Mateo capítulo 12 hay algo muy importante desde el 1 al 14, donde vamos a poder desarrollar, y ahí vamos a poder ver hasta dónde llega la enseñanza de Cristo. Y dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrador en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comieron y arrancaron espiga a comer. Entonces, primero lo que la Biblia desarrolla aquí es que en un día de reposo
Cristo pasando por la ciudad, sus discípulos tuvieron hambre. Y ahí es cuando viene la importancia de entender la necesidad. Porque cuando se está hablando de necesidad, se está hablando de emergencia, se está hablando de estado y se está hablando de situaciones. Lo primero que hay que entender es que no hay alguien más justo que Dios. Dios es más justo que los hombres. Por lo tanto, cuando Dios es más justo que los hombres, la Biblia fue establecida para agradar a Dios y para que los hombres encuentren el cambio en su vida para agradar a Dios. La Biblia está hecha para el agrado de Dios y para que el hombre cambie a vivir un modo que le place a Dios. Escúchame bien, porque vamos a entrar en unos detalles muy delicados. El versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Si vemos desde el tiempo de la antigüedad hasta el tiempo de ahora, 2022, podemos darnos de cuenta que aún para muchas personas que son parte de una religión, porque lo importante de entender es que yo no soy parte de una religión, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero las personas que son parte de una religión toman como que no se puede lavar la ropa, no se puede cocinar, no se puede limpiar la casa. Y aquí podemos ver a una medida del grado del tiempo. Para los que dicen que hablan que la Biblia del tiempo de cuando se estaba hablando de la época, vamos a hablar del tiempo de la época. En este tiempo se está hablando de comer. Se está hablando de que hubo una necesidad y sus discípulos se le acercan con el deseo de arrancar y comer, y comieron. Pero cuando lo ven, aquellos gobernadores, aquellos que conocían la ley, cuando lo ven, dicen: he aquí que tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer en el día de reposo. Por lo tanto, como ellos entendieron que no era lícito, o sea, no era lo que es recomendable, no era lo santificado, para ellos no era lo aceptable ante la presencia de Dios. Entonces Cristo empieza a entrar en detalle con ellos. Y es necesario que podamos desarrollar bien este tema. Mira lo que dice el versículo 3. Pero él le dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Cristo lo lleva a ellos a la antigüedad. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que ellos se están dirigiendo por un formato conforme a la ley de la antigüedad del Antiguo Testamento. Pero lo que ellos no se estaban dando de cuenta que el Antiguo Testamento estaba dando testimonio de Jesucristo. Entonces, al Cristo ser el dador de la vida, el Antiguo Testamento queda en él, el Nuevo Testamento está en él y el futuro está en él. Por lo cual ellos, como no entendieron estas cosas, se les hizo difícil a ellos entender con quién aún ellos estaban hablando. Cuando entramos en un detalle, entonces Cristo lo lleva a ellos al rey David. Cristo lo lleva a ellos al todo conocimiento de donde ellos están sacando la concentración. Por lo cual le están inclinando, presentando a Cristo una condición de decirle: he aquí que tus discípulos están haciendo algo que no es lícito hacer. Entonces Cristo no le dice a ellos: porque yo vine a establecer y a cumplir la ley. Como Cristo vino a cumplir la ley, entonces Cristo lo que hace es que lo dirige a ellos hacia las citas bíblicas y le pregunta: ¿no han leído? Porque el detalle es que cuando nada más se sabe 2 o 3 versículos, 2 o 3 libros de la Biblia y no se lee la Biblia completa con la revelación de la palabra, entonces nunca una persona podrá lograr a entender la revelación que hay en el Espíritu Santo en la palabra.
Porque la Biblia no se lee para saber lo que dice y para después repetir lo que dice. La Biblia primero se lee para escudriñar, para que el Espíritu Santo nos guíe en esa verdad. Y después que el Espíritu Santo nos guíe en esa verdad, nosotros podamos compartir con los demás. Fíjense bien lo que está sucediendo aquí. Mira cómo entonces Cristo viene preguntándole a ellos, ¿no han leído lo que hizo David y los que estaban con él? ¿Cómo tuvieron hambre y comieron? Vamos a leer el 4, a ver qué dice aquí. En el versículo 4 dice, como entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proporción que no era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Entonces ahora Cristo empieza explicándole a ellos una esencia más delicada. Porque ahora Cristo le está diciendo cómo entró a la casa de Dios. Que los que entraban ahí eran los sacerdotes. Comieron de los panes por los cuales eran sagrados, que no era lícito comer. Por lo tanto, como era necesario que Dios no lo tomó como culpable para comer de ese pan de la casa de Dios que era sagrado solo para los sacerdotes, mucho menos Dios lo castigará a aquellos discípulos que estaban con Cristo, que arrancaron espiga de aunque no era de la casa de Dios para comer. Entonces, ¿a dónde está el detalle? El detalle está en que las personas se han olvidado de la necesidad del prójimo. Por cuanto le hacen la vida imposible al prójimo, entonces no aplican a amar a su prójimo como a ellos mismos. Porque el que ama a su prójimo como a ellos mismos, cuando ve que su prójimo necesita lavar la ropa, la mujer necesita cocinar, y es un día de sábado, vas a entender, va a decir, ella está en necesidad de hacerlo. Y no la vamos a castigar, ni la vamos a condenar. Ahora vámonos a un detalle muy profundo. Mira lo que dice el versículo 15. El versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Cristo viene presentándoles opciones en diferentes versículos del Antiguo Testamento para que ellos nos respondan a la primera. Lo primero es que Cristo le está enseñando a su pueblo de hoy en día es que cuando usted le va a responder a alguien que se cree que lo sabe todo, que te está haciendo una pregunta para tentarte, para acusarte, para carcelarte, para meterte a ti machetazo y para hacerte todo tipo de vueltas, lo primero es que usted tiene que responderle con más de 2 citas bíblicas. Pues cuando usted le tira como 3 o 4 citas bíblicas, esa persona va a decir, espérate, aquí hay conocimiento, hay fundamento, hay Biblia, espérate. Entonces, la mayoría de las personas que vienen a acusar, a señalar, no vienen con el fundamento, porque vienen fijándose a cómo señalar una oportunidad de tentación. Y ahí es cuando usted hace que la persona calle. Y cuando la persona calle, ahí que usted le da la cita bíblica, ahí también usted le da, después del fuetazo, usted le da la cita bíblica de amor, de restauración, para que cambie la visión que tiene y entre en la revelación de Cristo. Mira lo que dice el 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Entonces cuando examinamos uno mayor que el templo, cuando se entendían que el templo era lo sagrado, la casa de Dios, porque Dios no moraba en el cuerpo del hombre, Dios visitaba a algunos que Dios eligió para prepararlo, para él visitarlo. Pero el Espíritu de Dios no moraba en cuerpo de nadie. Fue Cristo que trajo el establecimiento para que el Espíritu Santo tenga conexión permanentemente en el cuerpo del ser humano. Entonces Cristo le dice, he aquí, alguien mayor que el templo
que es reconocido como casa de Dios, está aquí. Por lo cual, él le dijo, quitar los ojos, en otras palabras lo que le quiere decir, quitar los ojos del templo y entrar los ojos en Cristo Jesús, que es donde van a poder encontrar la vida eterna. Mira lo que dice el 7. Y si supiesen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarás a los inocentes. Como Cristo busca misericordia, compasión, amor, lo primero es que usted tiene que entender que una mujer que es cristiana y tiene que cocinar para ella, para sus hijos o para su esposo, no la puede condenar en un día de sábado. ¿Por qué? Porque si la condena, está yendo en contra de lo que la palabra dice. Porque la Biblia dice a misericordia. Vamos a volver a repetirlo para que lo puedan escudriñar bien. El 7. Y si supiera lo que significa misericordia quiero. Otra palabra lo que quiere dejar dicho es, si ustedes supieran lo que significa la palabra misericordia y que eso es todo lo que yo quiero, porque a través de la misericordia vienen los frutos del Espíritu. Y a través de los frutos del Espíritu viene el 10 mandamientos. Y con los 10 mandamientos, al cumplir estos requisitos, tiene garantía de que tiene el Espíritu Santo. Y como tiene garantía de que tiene el Espíritu Santo, cuando suene la trompeta, Cristo dijo, me tomaré a mí mismo. Como me tomaré a mí mismo, entonces Cristo quiere decir que Él va a tomar al que Él tenga el Espíritu Santo de Dios. Y mira lo que dice en el 7. Y no sacrificio. El guardar el sábado ya ha sido un sacrificio. Porque el sacrificio divino fue el sacrificio vivo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, por la cual ya no cuentan sacrificios. Nosotros podemos sacrificarnos ante una fidelidad, ante un propósito determinado ante Dios. Porque hay sacrificio de silicio, de ayuno, de vigilia. Todo eso son sacrificios con propósito, pero no un sacrificio de tal manera que vaya a ser como comparación. Estos sacrificios que yo anuncié ahora mismo, lo que es vigilia, silicio, ayuno, esos sacrificios son para el crecimiento a lo personal, a nuestra relación con Dios, a lo personal, no al nivel de condenación o al nivel de competencia o a nivel de control a lo demás. Entonces, dice, no sacrificio, entonces no condenaría a los inocentes. ¿Por qué sobre el reposo ahora hay libertad para la persona poder hacer su responsabilidad? Porque Cristo es el dueño de la misericordia. Y Él sabe que una mujer que no haga los oficios de su casa un sábado, y es el único día que ella a lo mejor tenga disponible para hacerlo, porque conforme a su labor se le complica. Si Cristo le establece que no puede, entonces esa mujer tendrá un matrimonio desbaratado, tendrá unos hijos que no la respetan. Pero como Cristo es el dueño de la misericordia, entonces Él opera más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y Él lo establece como inocente. ¿Por qué inocente? Porque el sacrificio vivo fue hecho en Cristo Jesús. Mira lo que sucede aquí con el versículo 8. Dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ese es el detalle que hay que entender.
que cuando Dios estableció los 6 días de las creaciones, el séptimo día, no es que Dios estaba cansado. No es que Dios le dolía el cuerpo. No es que Dios estaba explotado. Dios en Él mismo estableció, está sentado en su trono y ve todo lo que creo, y lo creo bueno. Como Dios es el reposo, entonces en Él mismo estableció lo que es reposo, con el fin de que cuando en el Antiguo Testamento, antes de Cristo bajar en la tierra, el hombre, por cuanto encontró, como Adán encontró vida y creación en la mano de Dios, como Dios lo creó, entonces es necesario que usted pueda entender algo. Que Adán estaba laborando en la tierra en el huerto de Edén. Le daba de comer a los animales. Él limpiaba. Él florecía. Él hacía el mandato sobre todos los animales que Dios le dio. Por lo tanto, el séptimo día para Adán, en la pureza de Dios, es estar tranquilo. Preparar todo en 6 días y estar tranquilo. Al Adán comer del conocimiento del bien y del mal, entonces provocó que entonces haya una situación donde Dios estableció requisitos y condiciones y términos sobre la tierra. Entonces el labor de Adán se transformó de un labor en lo que es un control. Adán era el rey y el labor no iba a ser sobreforzado sobre su cuerpo, sino que iba a ser un labor bajo un control, bajo una facilidad. Pero al comer del árbol de la esencia del mal, entonces del sudor de la frente se mantendrá. Entonces el labor de él ahora es sobreforzado. Por lo cual en el Antiguo Testamento se estableció lo que tiene que ver con todo lo que es trabajando forzado humanamente para tener el salario y trabajando forzado para conseguir el perdón de Dios. Cristo viene, ¿y cuál fue el que Cristo modificó? ¿El trabajo forzado para el salario o el trabajo forzado para el perdón y la comunión de Dios? Cristo le trabajó al trabajo forzado, que es el perdón y la santificación en Dios, y el trabajo que es forzado por el salario, ese trabajo se termine cuando suene la trompeta. Por lo tanto, Cristo es el dueño del sábado. Ahora no se guarda el sábado, ahora se guarda a Cristo, porque el sábado está en Cristo, y Cristo no se puede guardar solo el sábado, porque una persona no puede ser cristiano solo el sábado y ser descarriado la semana entera. Entonces, si la persona solo guarda el sábado, entonces está diciendo que solo es parte del cuerpo de Cristo en el día del sábado. Por lo tanto, se está haciendo descarriado los otros 6 días. Como Cristo es un Cristo que hay que vivir cada segundo para Él, entonces el sábado entra en Cristo. Entonces nosotros guardamos a Cristo cada segundo de vuestra vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esto es lo importante de esto.
Es necesario que estén preparados para la segunda parte. Esta es la primera parte. Prepárense para la segunda parte. Porque Dios le habla a las naciones. Esta es su entrega, su hermano Rafael Paredes, alabado sea el nombre de Cristo. Ahí tienen el número de teléfono, por la cual es 829-330-3685. Eso aquí del Ministerio del Evangelio. Sabemos que estamos unidos aquí, llevándole la palabra de salvación a todas las naciones. No tenemos nada en contra de ningún adventista o ninguna otra religión. Si alguien guarda el sábado, no es pecado. Pero ya Cristo estableció la libertad, que el que guarde el sábado lo puede guardar y seré salvo y seré salvo. Pero también el que no guarde el sábado es porque está guardando a Cristo todos los días. El que guarde el sábado, les recomiendo que el sábado lo use como ayuno, comunión de leer la palabra y cultos racionales. No lo use como el día de reposar en Cristo, porque usted tiene que reposar en Cristo la semana entera. Úsalo como un día de prepararte de comunión para la semana entera poder predicar, elaborar y vivir la palabra del Señor. Esto es su entrega aquí desde Revelación Bíblica, su plataforma Educación Cristiana TV. Dios le bendiga y Dios le guarde.